23 de junio, 7:05 de la mañana. Secretario, por favor, si usted tan amable, llama lista para comenzar. Buenos días para todos. Siendo las 7:05 de la mañana del 23 de junio del 2021, damos inicio a la Comisión Accidental 53. Quisiera entonces empezar con el llamado a lista por parte de Empresas Públicas de Medellín. El doctor Oscar es el vicepresidente que nos acompaña el día de hoy. Quisiera que él nos diera una pequeña presentación, y los delegados por parte de EPM también. Buenos días, señor concejal, señor Ramos, funcionarios del Consejo de Medellín, compañeros de EPM. Estamos entonces acá atendiendo el llamado del señor concejal para esta comisión accidental de parte de la auditoría corporativa. Muchas gracias, doctor Oscar. De la Contraloría de Medellín, ¿quién nos acompaña? Muy buenos días. Buenos días, doctor Germán. Buenos días, sí. Germán Builes Zuluaga, Contralor Auxiliar para EPM Energía y Gas. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Mario Escobar Franco, Contralor Auxiliar EPM1 Asuntos Administrativos. Muchas gracias por parte de la Contraloría. De la Personería de Medellín, ¿quién nos acompaña? Muy buenos días, doctor Héctor. Muy buenos días, doctor Alfredo. Por parte de la Personería, Víctor Bustamante y María Camila, enlace de la Personería. Muchas gracias, Víctor. Placer saludarte. Quisiera dar una instrucción. En el chat tan amable, todos los que hacen parte de la comisión, de la reunión de la comisión accidental, poner el nombre completo, el cargo y la entidad a la cual pertenecen para que obre dentro del registro de asistencia y quede en el acta correspondiente. Doctor Alfredo, podemos dar inicio. Ellos eran los invitados pues, que teníamos como programados para el día de hoy y puede dar inicio. Bueno, muchas gracias a todos los invitados por su asistencia, secretario, usted, a las personas de los órganos de control que además nos acompañan siempre muy juiciosamente en estas comisiones accidentales y a todos los invitados, porque aquí hay muchas personas que también asisten porque se enteran pues de estas comisiones accidentales, y ahí está el sindicato de profesionales, muchas personas que creo que pueden aportar mucho al debate de ciudad. Nosotros hemos venido haciendo, y comienzo con una pequeña introducción, hemos venido haciendo al seguimiento a algunas decisiones de EPM, en especial una que nos preocupó mucho con la selección de un gerente, entonces su selección de un gerente, pero que antes había sido vicepresidente de EPM, y eso es lo que hemos venido indagando más profundamente. Hemos tenido varias sesiones con diferentes vicepresidentes que no se han terminado, porque nos quedan muchas dudas con la vicepresidencia de Talento Humano, con la vicepresidencia de Comunicaciones, que se han omitido la asistencia en diversas ocasiones. Solo pudimos tenerlos, al menos a la vicepresidenta de Talento Humano, una vez. Estamos esperando que vuelva a asistir, y por eso hemos dicho que íbamos a hacer una constante invitación hasta que asistiera. Esta semana ya se ha ausentado ya 2 veces la vicepresidenta de Talento Humano. La vicepresidenta de Comunicaciones no ha asistido nunca a estas sesiones, siempre delega. Estamos seguros de que son personas muy ocupadas, como todas las personas de PM, pero por eso lo hacemos a las 7 de la mañana. Entonces estamos esperando que estas personas puedan asistir. Creo que será muy importante que Medellín conozca de viva voz, de parte de las personas que tomaron decisiones, que han estado en todo este proceso, que tienen equipos a su cargo, cientos de personas a su cargo. Entendemos que unos minutos para la ciudadanía de Medellín, que es la que hace un gran esfuerzo para pagar el salario de todos nosotros los que somos servidores públicos, les vendrá muy bien. Así que estamos a la expectativa y esperamos entonces la presencia en las próximas sesiones de las vicepresidentes de Comunicaciones y de Talento Humano.
Asimismo, hoy pues aprovechamos aquí la asistencia del vicepresidente de Auditoría Corporativa, el doctor Oscar Cano, y sabemos que será muy interesante porque entendemos que dentro de las entidades, las empresas en general, incluso no solo las públicas, sino las privadas, hay procesos muy rigurosos de auditoría, de control interno, de muchas de las instancias que su función fundamental es, pues, además de muchas, que se mantenga la rigurosidad en los procesos y la transparencia de los procesos. Y eso será muy importante entonces conocer cómo ha sido el papel de la auditoría corporativa históricamente en EPM, y para un caso que, como lo dije previamente, nos preocupa mucho, que es la selección y el ingreso del señor Miguel Alejandro Calderón Chater a EPM. Y sabemos también que la auditoría corporativa no puede estar actuando en todos los momentos, a todas horas, sino que tiene sus pasos, sus procedimientos, y eso es parte de lo que queremos conocer hoy, que nos pueda decir el doctor Oscar un poco cómo funciona y ver ya acciones concretas que se han tomado frente al caso en cuestión, que ha sido uno de los más oscuros hechos de la historia de EPM, gerente que duró no sé cuántos días, efectivamente 2 días, 3 días creo que fue gerente, que todavía tenemos mucho por descubrir, que cada día se encuentran elementos nuevos que se irán conociendo. Entonces quisiera pedirle al doctor Oscar, tan amable, además le hemos dicho a los vicepresidentes que si ellos se quieren acompañar de sus equipos, si quieren cederle la palabra a los equipos, lo hagan aquí dentro de la sesión, no que se excusen para no asistir y envían a alguien, sino queremos ver a los vicepresidentes si se necesitan la ayuda de sus equipos, de personas que puedan tener más detalle, con todo gusto. Aquí les damos la palabra a todos. Aquí no tenemos afanes. Si nos tenemos que quedar 15 días haciendo estas sesiones de a 2 horas, porque tiene una duración máxima de 2 horas, y hoy yo personalmente me voy a tener que retirar pasadita a las 8:30. Me da un poco de pena no la podemos hacer de 2 horas, pero estoy seguro de que en una hora larga podremos tener muchas de las respuestas a las inquietudes. Entonces vamos a pedir al doctor Oscar, tan amable, si nos ayuda prendiendo su cámara por un lado, y comenzamos con algunas preguntas que consideramos pertinentes para que nos cuente un poco del contexto de la auditoría corporativa. Doctor Oscar, tan amable, ¿se pueden encender su cámara, que la tiene apagada? Ahí está, sí. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, gracias, doctor. Quería simplemente, si usted nos puede empezar contando un poco sobre usted, cuánto tiempo lleva en EPM, y en qué cargos ha estado, en el tema de auditorías, ha estado previamente en otros cargos, un poco para conocer su experiencia dentro de la empresa. Nuevamente, buenos días, señor concejal y todos los asistentes a la comisión. Agradecerle por esta invitación, concejal, y aportar todo lo que nos corresponda para que se desarrolle el control político. Bueno, llevo ya 3 años y medio en la auditoría corporativa EPM. Este cargo es de periodo. Estaríamos cumpliendo, Dios mediante, a final de este año, los 4 años, que a nivel de las entidades territoriales, entonces la ley 1474 de 2011 dice que es de 4 años. Entonces estaríamos ya en este semestre que recién debe empezar. ¿Usted nos puede contar, doctor Oscar, cómo es el proceso de selección del auditor? ¿Cómo se hace el proceso? Sí, señor, se hace la designación, es por parte en el caso de EPM, del alcalde de Medellín. Se hace por parte del alcalde de Medellín, y hay un proceso, obviamente un proceso que se desarrolla,
se hace entrevista, se hacen, bueno, ya se hace de alcaldía, no se hace de EPM, desde EPM se aporta o se apoya con algunas actividades, pero en el caso que a mí me correspondió, se realizó todo desde la alcaldía de Medellín. Hubo varias entrevistas, hubo varias, digamos, reportes, entrega de información, explicaciones de toda la hoja de vida. Recuerdo particularidades como, por ejemplo, los objetivos para hacer la auditoría, que garantizar toda la parte técnica, obviamente, y se empieza, después de pasar este proceso, empieza pues en el periodo como tal. Concejal, aquí hay algo y es que estoy aquí recordando cuál es la norma, creo que es el decreto 789, ya también ajustó estos requisitos para la designación, se llama designación, del auditor interno, el de control interno, como se llaman las entidades. Acotó mucho en ya requisitos de experiencia profesional. Me perdonan si no tengo la exactitud porque no tengo la norma en la mano, pero habla como de unos 6 años para entidades como de primer nivel, habla de maestría, habla de especializaciones, de maestría en algunos casos, y invitó este decreto a que todas las entidades ajustaran pues esos requisitos para el nombramiento de los jefes de control interno. Doctor Oscar, si usted nos cuenta un poco cómo ya es internamente la vicepresidencia, cuántas personas tiene a cargo, cómo son los procesos, las funciones fundamentales, en fin, nos cuenta un poco también de ese contexto ya del cargo de la planta administrativa, pero sobre todo de las funciones y cómo las dividen. Sí, concejal, mucho gusto. Si me permite la otra pregunta que usted me hizo con la experiencia, con el recorrido pues, en auditoría, y paso a explicarles internamente. Adelante. Listo. Bueno, entonces, yo tuve una experiencia, estuve en la Contraloría General de Medellín, del 12 de julio del 91, más o menos hasta septiembre de 2004. Allí pues empecé como técnico de auditoría y me retiré teniendo ese cargo, pero durante todo este 12 años tuve la oportunidad de tener diferentes posiciones. Fui jefe de grupo, que es el coordinador de auditorías, en ese caso era para el municipio de Medellín. También me correspondió ser controlador auxiliar para el municipio, que en ese cargo estaba cuando me retiré de la Contraloría, y entré a la Contraloría como jefe de la Unidad de Orientación y Control de la Secretaría de Evaluación y Control del municipio. Allí estuve un año y pasé a ser el auditor interno de MetroPlus, la empresa de transporte de la ciudad de Medellín, pues de transporte complementario al metro. Allí estuve 3 años concejal y luego estuve casi 7 años en UNI como auditor corporativo. Allí estuve del 2008 más o menos hasta el 2015. 2015 ya cuando hubo la fusión con Tigo, con la compañía Tigo, con Millicom, entonces ya terminamos allí, pues ya Tigo cogió el control de la empresa, como todos sabemos, y bueno, entonces estuve hasta enero del 2015. Concejal, estuve 6 meses en Genmas. Genmas es la empresa de generación de energía de Antioquia, pequeñas centrales hidroeléctricas, PCH. Muy bonita, muy bonito ese negocio, muy bonita esa empresa. Allí estuve 6 meses y yo venía en un proceso de selección en Bogotá con el DAF para jefes de control interno a nivel nacional. Estuve en este proceso durante 2015 y un proceso bien interesante también. Entonces, surtió este proceso que fue adelantado por el DAF y por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Fui nombrado, designado también. Ahí el que designa a nivel nacional es el Presidente de la República.
así como a nivel local es el alcalde, a nivel nacional es el presidente de la República, entonces fui designado como auditor corporativo de la fiduprevisora, que es la fiduciaria que tiene el Estado, una empresa muy grande financiera del sector fiduciario, que a su vez depende, es una filial de la previsora de seguros. Allá estuve 3 años, casi 3 años concejal, y también me presentó un proceso a la ETB, la empresa de telefonía de Bogotá, y allí fui designado como auditor corporativo. Estuve muy poco tiempo, porque en ese tiempo participé del proceso para jefe de control interno, auditor interno acá en EPE. Bueno, entonces ya paso. ¿Ha estado entonces, doctor Oscar, su experiencia y dentro de los concejal como aquí 28 años y medio más o menos? O sea, tiene juntando, todo el conocimiento y la experiencia del mundo, pues realmente. El concejal ha sido la entrega de la vida, o sea, no siempre se nos dan las cosas como queremos, pero Dios nos ha dado la oportunidad de estar en lo que más nos gusta. Queremos que generamos valor agregado y aportamos mucho a las organizaciones. Desde acá, 28 años, más o menos 12 años de control, la Contraloría con el control fiscal, con la auditoría, la gestión fiscal muy bien, y el resto en la auditoría interna. Bueno, concejal, entonces en EPM tenemos, se llama auditoría corporativa. Entonces tenemos, somos 60 personas, 58 en el grupo de auditoría, divididos en 3 gerencias de auditoría y una dirección de gestión y desarrollo de auditoría. Hay una gerencia de auditoría de negocios, de allí pues se hace todo el acompañamiento en los procesos, como usted bien lo explicó, con las características de independencia y objetividad para los negocios pues, de aguas, gas, transmisión, distribución, generación de energía, residuos sólidos, todo lo que sean los negocios. Y desde esa gerencia también apoyamos algunas filiales de PM. Por ejemplo, apoyamos, porque allá también auditores, nosotros no nos limitamos, pero sí en la parte técnica estamos muy pendientes de los planes de auditoría, de la metodología, de las áreas de auditoría de las filiales. Entonces, desde esta gerencia de auditoría de negocios, cubrimos la auditoría que tenemos en Guatemala, el SEXA, cubrimos del sur en El Salvador, pues apoyamos, es la palabra más adecuada, a esa en Panamá. También tenemos aguas regionales, que es la que tenemos acá en el Atrato, en el Urabá antioqueño y en el Chocó. Tenemos también desde allí el apoyo a la actividad de auditoría para Malambo, la filial de Malambo. Esa es la gerencia de auditoría de negocios, muy general, en términos generales. Tenemos otra gerencia de auditoría, que es la gerencia de auditoría de soporte. Esa gerencia de auditoría cubre los aspectos de soporte de la organización, todo el apoyo, todas las áreas de soporte, que es entonces precisamente talento humano, comunicaciones, la financiera, gran parte una parte de proyectos, del área de proyectos y de contratación, o más bien de proyectos, sí. Y también desde allí cubrimos o apoyamos otras filiales. Por ejemplo, tenemos a TICSA en Panamá, tenemos a ASA en Chile. Y cubrimos también y apoyamos la técnica de auditoría en empresas varias. Bueno, eso es que recuerdo aquí muy inmediatamente. Y otra gerencia de auditoría de proyectos y suministros. Desde esa gerencia de proyectos y suministros auditamos todo lo que es la contratación de la empresa en general. La contratación, toda el área de servicios compartidos, toda la vicepresidencia de suministros. Auditamos también la planeación estratégica, la estrategia de la organización, el área de planeación, pues las vicepresidencias. Pero
perdón, me quedó una vicepresidencia de alcance muy importante, que es la vicepresidencia de riesgos, que es con la otra auditoría, precisamente. Y tenemos la de soporte de concejal, y bueno, estoy en la de proyecto. Y también desde acá, desde esta gerencia de auditoría, apoyamos las filiales CHEC, EDEC, ENSA, tenemos también aguas nacionales, aguas del Oriente. Bueno, esas son como las 3 gerencias. Y tenemos una dirección de gestión de desarrollo, concejal y pues y todos los asistentes, que es una área que soporta la actividad de auditoría. Entendámoslo, concejal, como un área de calidad de la auditoría interna. Está al servicio pues, de la auditoría vía soportar toda la organización. Entonces, desde allí se garantiza y se soporta tanto las gerencias de auditoría de PM como los responsables de auditoría de cada una de las filiales cumplan rigurosamente, la palabra que usted utilizó y le agradezco porque así tiene que ser, no hay otra mirada, el rigor de la auditoría en la parte técnica en cada una de esas filiales. En términos muy generales, ¿en qué? Voy a utilizar una palabra como para entenderlo. Es exactamente, yo no sé si la palabra es, de pronto es muy brusca y no es la adecuada, clonado. O sea, tiene que ser exactamente el mismo procedimiento que se garantice en EPM, el mismo que se utilice en aguas de Malamo, el mismo que se utilice en TICSA, en Panamá. En términos generales, que haya un programa de auditoría, que haya un diseño de pruebas de auditoría, que haya una planeación de la auditoría, que exista un diseño de las pruebas, que se garantice la socialización de los trabajos, que se garantice el almacenamiento y la trazabilidad de los informes de auditoría. En un software que hay internamente para dejar toda esa trazabilidad, para que los papeles de trabajo no puedan ni deban ser alterados. Entonces se garantiza toda esa estructura, se garantiza pues la metodología, que haya un elemento muy importante, que es la supervisión de los trabajos. O sea, los auditores hacen las verificaciones, se hace el diseño de las pruebas de auditoría, pero esos diseños de las pruebas también tienen una supervisión antes de ser ejecutadas. Se desarrolla el trabajo y también los espacios que son muy importantes de socialización, de contradicción, ¿por qué no?, de los diferentes informes que se van a generar. Ese es, en términos muy generales, lo que es la estructura. Pero aprovecho, concejal, para contarles algo. La auditoría, por norma del DAF, el Departamento Administrativo de la Función Pública en Colombia, que adoptó, digamos, plenamente pues, las normas del Instituto Internacional de Auditores Internos, entonces nos exige que tengamos un plan de auditoría basado en riesgo. Y ese plan de auditoría es aprobado por la Junta Directiva y se le hace seguimiento, desde el Comité de Auditoría de Junta que se desarrolla pues, periódicamente en la empresa. Ese plan de auditoría basado en riesgos, y yo quiero resaltarlo porque es precisamente, y me permite contestar otra parte de su pregunta, ¿qué sentido tiene la auditoría? Si eso lo entendí. Y es que tiene que estar conectado con los objetivos estratégicos de la organización, con los riesgos estratégicos. Entonces, ese plan basado en riesgos es aprobado por la Junta y se le hace seguimiento. Obviamente, los planes siempre tendrán esas 3 características de que son ágiles, flexibles y dinámicos. Un plan tiene que atender a las situaciones de la empresa, a los riesgos que se van presentando, y el plan de auditoría debe reaccionar en ese sentido. Entonces, ese escenario o esa condición de tener un plan de auditoría aprobado de la Junta Directiva, nosotros lo llevamos, está en el marco de algo que llamamos el Estatuto de Auditoría, el Estatuto de Auditoría Interna, que es un documento pues, oficial en la empresa y que garantiza
la autoridad de la auditoría, la autoridad en el sentido de que no debe tener restricciones para el acceso a la información en la organización. Entonces, por eso decía también que es para EPM y para cada una de las filiales. En las filiales también se debe garantizar igual la autoridad de la auditoría en busca de la objetividad, la dependencia de la auditoría concejal es muy importante para garantizar la independencia. Entonces, el auditor, pues por norma colombiana, depende pues de la Junta, es designado por el alcalde, pero depende funcionalmente del comité de auditoría. ¿Qué quiere decir que dependa funcionalmente del comité de auditoría? Que está en el estatuto interno de auditoría, el comité de auditoría debe velar, debe garantizar por los recursos de la auditoría que sean los adecuados para adelantar sus trabajos, que mantenga la independencia, que se le respete precisamente el código de ética del auditor. Nosotros tenemos un código de ética donde si el auditor corporativo o cualquier compañero, concejal y todos, tiene un impedimento, y es que los impedimentos no solamente son legales. Un impedimento, uno va a auditar a un compañero y de pronto haya tenido alguna relación de negocios o de algún otro tipo. Mire que no solo la afinidad familiar o algún asunto, sino si siente el auditor que su objetividad para hacer el trabajo se puede estar limitando y pudiera entorpecer esa objetividad, tiene que declararlo. ¿Y qué se hace? Se coloca a otra persona para que haga el pedido de trabajo. También, doctor Oscar, discúlpeme, pues, ha hecho una introducción muy profunda, muy larga y además muy completa. Voy haciendo algunas preguntas muy específicas sobre acciones concretas. Bueno, este sonido no es muy bueno de este micrófono, me parece muy bueno este audífono. Algunas preguntas muy específicas frente a todo este contexto que usted nos está dando, tan interesante, sobre las auditorías, los procesos que auditan, unas preguntas muy concretas. Le hago dos muy específicas. La primera es, ¿cómo es su relación con el actual gerente de EPM? ¿Es una relación profesional o es amistosa? ¿Pueden salir vamos a salir a comer y pasamos bueno y pues cierto, y una relación personal? ¿O usted dice, hombre, mantenemos ciertas reglas, ciertas líneas y mejor no crucémosla y usted va a las actividades de EPM, pero hasta ahí? Cuéntenos un poco al respecto. Sí, concejal, el concejal y todos, con este gerente y con todos. Por eso también fue el énfasis qué pena que me estaba yendo un poquito más en el tiempo para la explicación. Pero incluso es con lo último que les comentaba. Uno siente que tiene, y no solo lo legal, no es solo lo de conflicto de intereses, que porque tiene una afinidad familiar o negocio, no. Y ahí casa perfectamente con lo que están preguntando. Uno no puede ir más allá de lo profesional, de esa relación profesional. Precisamente manteniendo esa independencia es lo que más le puede aportar uno y generar valor a la organización. Y no es que seamos por ahí unos casas solas en la empresa, como usted lo dice, si hay una actividad donde estén juntos el gerente y el auditor, pues, y el equipo de trabajo, y específicamente con la pregunta con el auditor, no debe pasar de ese mensaje transparente. Seguramente, estoy imaginándome aquí, es un escenario de actividad pública, un taller por fuera de la empresa, un taller pues, de técnico. Pero más allá ya, digamos de compartir socialmente, uno tiene que tener mucho cuidado para no confrontar la independencia. Y con el gerente actual, que fue su pregunta concreta, la relación es estrictamente profesional y técnica. Nosotros, concejal,
en el comité de gerencia, nosotros tenemos dos comités, uno de gerencia, que es donde atendemos todos los temas de EPM, y uno de núcleo, donde se tocan todos los temas de las filiales. Concejal, muy clarito, vea, uno tiene que ser muy respetuoso, y más para ser auditor, de cualquiera, en el control fiscal, en la auditoría interna. Muy respetuoso, lo que yo empleo a mis muchachos, a mis compañeros, pero también muy clarito en lo que hace. O sea, no dejar de decir las cosas como son, de entregar la información o los resultados de los trabajos tal y como son. No dejar de desvirtuar la actividad de auditoría por otros intereses diferentes a los de la organización. Y finalmente, como yo lo he entendido siempre de estos 28, 29 años de auditor, siempre en beneficio de la comunidad. Siempre y cuando uno logra aportar a la empresa, eso da para la comunidad. Entonces, hay que ser siempre muy profesional, sin dejar de ser, compartir pues, en los diferentes escenarios, pero siempre diciendo, mira, acá hay un problema, aquí hay un riesgo, no estar pues como manejando mensajes ni relacionamientos que no sean los más profesionales del caso. Doctor Oscar, ¿usted nos podría contar en estos 3 años y 3 meses que lleva, 3 años y medio redondeados para la ciudadanía que lleva como auditor de EPM, cuáles considera usted que han sido sus hallazgos, pues, y no después contar demasiado, sino dígame 3, 4, 5 máximo temas que usted diga, hombre, aquí hicimos algo, aquí sentimos que hicimos algo de manera preventiva, porque no solo pues la auditoría sabemos que es correctiva, sino en muchos casos preventiva, o de manera correctiva donde, hombre, hicimos un hallazgo muy preocupante de X, Y o Z manera. No me tiene que decir nombres para que, pues por el principio de confidencialidad que usted maneja, usted me puede decir, vea, sí, sancionamos a unas personas que estaban en unas, pues voy a poner, no sé, si usted nos pueda poner en contexto en estos 3 años y 3 meses, que usted pueda decir, hombre, me siento orgulloso de que hicimos esto. Por eso se mejoró EPM, se mejoraron rigurosamente los procesos, se generó transparencia. Usted nos cuenta un poco también en ese contexto, ¿cuáles considera usted que son esos principales, pues, los más importantes de los objetivos y de los logros generados por usted y su equipo? Sí, concejal Alfredo Ramos, usted tiene mucho, o sea, muy claro el asunto. Nosotros actuamos en dos líneas. El Estatuto de Auditoría, precisamente la norma colombiana, y el Instituto Internacional de Auditoría nos dice, ustedes no se salgan de dos actividades. La consultoría, que es lo que usted dijo, el acompañamiento, el estar también al lado, sin perder esa objetividad y esa independencia. Eso hay que dejarlo muy clarito. Estar al lado, estar pendiente, asesorando, acompañando, y las auditorías. Son dos productos que entregamos permanentemente. Concejal, algo que, por lo que he generado, pues, mucha energía, he dedicado mucha energía, y voy al primer producto, que es la consultoría, el acompañamiento, la parte preventiva. Y ya vamos a mirar el tema también de aseguramiento o auditoría. En la consultoría, el gobierno colombiano sacó algo que se llama el MIPG, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Yo qué le digo a una organización, en este caso EPM, actualmente, juguémosle muy fuerte a ese modelo integrado de planeación y gestión, sobre todo la dimensión 7. Tenemos que son 7 dimensiones, y la dimensión 7 es la dimensión del sistema de control interno, o de control interno. Y bueno, son logros de la organización, pero que hemos empujado y que hemos estado al pie de que se implemente ese modelo, mucho, y se ha logrado, gran parte. ¿Por qué, concejal? Porque es que ahí se habla de las 3 líneas de defensa. Entonces se dice que la primera línea de defensa es todo
el core de la parte misional de la organización. En el caso de EPM, por ejemplo, los que trabajan día a día en la operación, en la parte misional. La segunda línea de defensa son áreas, por ejemplo, como planeación, talento humano, financiera, riesgos, jurídica, por citar algunas, sí, presupuesto. La tercera línea de defensa en el MIPG es la auditoría interna. Y se habla de una cuarta línea de defensa, que es el nivel estratégico, que es ya el comité de gerencia en el caso del PM. Y cada una de esas líneas de defensa debe garantizar algo que a nosotros nos olvida como funcionarios públicos. Y es mantener algo tan sencillo, pero tan profundo y tan grandioso como el PHDA. Hombre, uno para desarrollar sus trabajos, o en esa parte misional, o en esas segundas líneas de defensa que son las que generan políticas y verifican que se cumplan, como planeación, tecnología, talento humano, y la misma auditoría y todos, el PHDA. Planeemos, ejecutemos, verifiquemos que hayamos ejecutado lo planeado y hagamos planes internos de ajuste. Eso fortalece mucho el sistema de control, y ahí estamos hablando del sistema de control interno. Entonces, usted me dice, sí, concejal, ese tema lo hemos impulsado y en EPM se ha entendido y el mismo DAF en algunos momentos ha reconocido sobre todo la línea vertebral del sistema de control interno, que son las segundas líneas de defensa. Y qué bueno que usted lo ha planteado desde el principio de esta manera, porque muchas veces se dice, bueno, ¿y auditoría dónde estaba cuando pasó esto? ¿O dónde estaban otros órganos de control? No, es que realmente la primera responsabilidad de hacer bien las cosas, de controlar que todo se haga bien, es de cada una de las líneas de defensa. La primera que les explicaba y la segunda que es estas áreas. Y entonces nosotros verificamos mucho que ese proceso sí se implemente, lo acompañamos en un principio, porque cuando en la empresa no está formal, no está tan maduro, entonces nosotros nos metemos manteniendo la independencia a participar muy fuertemente ahí. Entonces, ese es uno, como en la consultoría. También en muchos aspectos regulatorios acompañamos a las áreas. En auditorías, gracias por pensar también por el contexto que da, obviamente por el mismo código de ética de la auditoría, por el mismo manejo de la confidencialidad de la información, pues no voy a dar detalles, pero hemos hecho mucho esfuerzo y auditado mucho la contratación de la empresa, el tema contractual. Nosotros participamos en el comité de contratación de la organización, los contratos superiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los superiores a ese valor, y también está el otro grueso que son los inferiores a 5.000 salarios. Entonces, mire, muchas recomendaciones, pero el auditor tampoco se puede quedar en recomiende. Entonces, le hemos dicho mucho a la organización que cuando hacemos las recomendaciones de auditoría, se lleven al proceso. Por ejemplo, en un contrato X, contrato Y, se encuentra que la justificación no está suficientemente soportada, no tiene todos los criterios, llévelo a ese contrato y al resto del proceso contractual de la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque de auditoría sabemos que si algo debe blindar la gestión empresarial, y mire que finalmente sirve para el control que se hace desde diferentes instancias, el control interno, el control político, el control fiscal, el control disciplinario y demás, pero el mensaje siempre en la empresa es hagámoslo por convicción de la gestión propia, justifiquemos muy bien. Otro tema que es neural para la administración, y lo hemos hecho desde los trabajos de auditoría, tenemos siempre la trazabilidad de las decisiones que se toman. Y ahí viene el tema de gobierno. Es que es muy técnico lo que hacemos, porque todos manejamos la técnica en lo que hacemos cada uno. Pero nosotros siempre nos concentramos en el riesgo
en el control y en el gobierno de los procesos y proyectos que auditamos o que acompañamos. ¿Qué quiere decir eso? Pues uno coge un contrato para auditarlo y se mira mucho que se haya hecho el análisis de riesgo para hacer ese contrato específico. Y sobre todo, porque es que no, nos hemos quedado de pronto en la Administración Pública y en EPM, no, tenemos que avanzar. Además de los riesgos, es qué diseños de controles tiene para mitigar esos riesgos. Incluso va más allá, no es cualquier diseño. El diseño del control tiene inclusive una técnica para que ese control sea eficaz finalmente en mitigar el riesgo como tal. Entonces, mire, está el riesgo, el control y el gobierno, ¿cuál es? Que es fundamental, es clave. Está en quién toma las decisiones. Entonces, dejen muy bien la trazabilidad de quién toma las decisiones, cómo lo soporta, con qué criterios, con qué análisis, para que quede toda la trazabilidad. Primero, repito, para la gestión propia de nuestra empresa y luego para los órganos de control que miren por qué se tomó una decisión, cómo se justificó, cuáles fueron los criterios, qué análisis se tuvieron en cuenta. Y entonces, riesgo, control y gobierno. El tema de contratación, también concejal en la parte financiera, mira, que le da mucha satisfacción. Entonces también el tema de la debida análisis financiero, de los riesgos financieros, de mantener el flujo de caja de la organización, sobre todo en estos tiempos del COVID, de esta experiencia tan dura que nos tocó en el mundo con la salubridad pública. Nosotros nos fuimos, y nosotros para estos trabajos, concejal y todo, no pedimos, o sea, no se trata de pedir permiso, nosotros actuamos y después informamos. Entonces nos fuimos a revisar cómo estaba siendo atendida la parte de la fortaleza financiera de PM y del grupo, en el flujo de caja, en todo el tema contractual, porque por COVID nosotros identificamos que puede haber un gran riesgo de una mala, o sea, de una adecuada gestión de la contratación, porque con el COVID hubo que reaccionar muy rápidamente. Entonces, en lo contractual, en el flujo de caja, en la parte financiera, las empresas, con toda esa experiencia que tuvimos en el año 2020 y todavía estamos viendo en el 2021, cuidar mucho la caja de la organización, de las organizaciones. Hay muchos trabajos encaminados a eso, a que se garantice, a que se mantenga, porque como negocio, como funcionamos en EPM, pues no nos podemos quedar sin los recursos debidos. Doctor Oscar, allá ustedes tienen poder sancionatorio dentro de EPM por incumplimiento de procedimiento, algún tipo de sanción, o es de otra sección o otra instancia dentro de EPM. Si usted nos cuenta un poco que cuando hay hallazgos de temas graves, puede ser comportamientos de personas o decisiones mal tomadas, ustedes tienen poder de sancionar y decir, no, este señor se suspende, este señor tiene que retirarse inmediatamente del trabajo, o simplemente informan a alguien más y ese alguien más hace un proceso, pues evidentemente después de llevar procesos, el debido proceso, pero ¿cómo funciona la sanción? Y si no, además, pues más bien le pregunto, y usted nos cuenta dentro de los hallazgos las denuncias que usted haya hecho específicamente a órganos de control de hallazgos concretos, no me tiene que decir, si hay reserva de confidencialidad en muchos de ellos, no vamos a ponernos aquí a discutir sobre la confidencialidad. Usted para decir si hemos hecho tantas denuncias, interpuestas tantas acciones en los órganos de control. Cuenta las sanciones y las denuncias, por favor. Sí, concejal. Concejal, un temita para cerrar la parte anterior de que en la pregunta suya de uno por qué podía, digamos, sentirse orgulloso de lo que ha hecho, para pasar a contestarle lo de las sanciones. Es muy cortico. Hay algo en el sistema de control interno, el mismo PHDA, que es el plan de mejora, los planes de mejora. Entonces, la fuerza que hemos hecho, y por eso nos la hemos jugado, es que los planes de mejoramiento
sean eficaces, concejal. Uno se puede llenar de planes de mejora. Yo estoy haciendo una gestión, sí, yo tengo mi plan de mejora. No, el cuento no está ahí. El cuento realmente está en que las acciones que se formulen para atender un hallazgo de cualquier órgano de control, de control fiscal, de control político, de auditoría interna, sí, que lo que yo no se formulen acciones por formularlas, sino que sean acciones que ataquen la causa raíz del problema identificado. Entonces ahí la energía que hemos dedicado ha sido alta, fuerte, y hemos logrado avanzar mucho en la organización. ¿Por qué? Porque ahí es donde está, o sea, porque invertimos recursos en una auditoría, tanto el líder del proceso auditado como el auditor. Y la organización, si un plan de mejora no es eficaz, ese riesgo sigue latente, y entonces seguimos con los problemas. Entonces paso a contestarle el tema, digamos, bueno, está en la misma norma, concejal Alfredo Ramos, que cualquier funcionario público debe informar cuando encuentre una situación que revista o que tenga algunas características de indebido manejo. Creo que la norma es la de corrupción o algo, pero cuando un funcionario público, cualquiera de nosotros, vea que hay una situación que no esté acorde con la legalidad, debe denunciarla. Esto para explicar que entonces que en el sistema de control interno de EPM y en las empresas en general, pues tenemos un área que se llama la Oficina de Control Disciplinario, al interior. Y el Estado colombiano garantiza hacia afuera, pues otras, estoy hablando de cosas que todos conocemos, pero solamente para el contexto. De otras instancias, Procuraduría, Fiscalía, personerías también. Entonces, en las auditorías que nosotros hacemos, en las auditorías internas, cuando tenemos este tipo de situaciones que no estén acorde con la normatividad interna que tienen los procesos, que tienen su obligación, nos corresponde darle traslado al órgano de control disciplinario interno que tenemos, en este caso la Oficina de Control Disciplinario, y inclusive hemos también enviado unas que se han ido hasta la Procuraduría. En términos muy generales, para su pregunta, concejal, me disculpan pero no tengo la cifra acá, está aquí mirando, pero son muchos, y son varios, digamos en el tema financiero, en el tema contractual, en asuntos de contratación, en asuntos de contratación, segundo concejal. Estoy aquí recordando si de talento humano, creo que también, pero en el ámbito de contratación, en aspectos como tales como cumplimiento pues, de normas caracterizadas en los procesos, en lo que tenga que ver con la gestión de riesgos. No la tenía aquí muy presente, pero también. O sea, y el número, pues que usted me dice, ¿cuántas más o menos? Pueden estar alrededor de 10 o así. Me disculpa que no tenga la precisión. Bueno, y entonces no tenemos ese poder sancionatorio, esa facultad más bien, pero nuestros trabajos tienen que ser con tal rigor, concejal, con tal claridad, que esa instancia, cualquiera de ellas, que reciba el informe, pues entonces tenga ahí ya los elementos para pronunciarse sobre la conducta en esa instancia de los funcionarios, porque entonces en auditoría lo que hacemos es revisar, verificar muy bien el desarrollo del proceso o del proyecto que se esté pues, mirando en su momento. Pero uno mira
esa caracterización del proceso también, la normatividad que le obliga, los riesgos que tenga que atender, riesgo, control y gobierno, que era lo que también estaba explicando ahorita. O sea, me estaba hablando de esos casos, ¿es lo que había pasado, procesos disciplinarios o también incluye ya los órganos de control? Denuncia, llamémoslo así, ante los órganos de control. Denuncia. No, nosotros lo pasamos a control disciplinario y de ahí se ha ido a órganos de control también, pero inicialmente lo pasamos allí, concejal, ahí están involucrados. Perfecto. Usted me dijo que le rendía cuentas al comité de auditorías, es su jefe, entre comillas. Para Funcional, sí señor. Sí. ¿Quiénes componen ese comité de auditoría? Ese comité de auditoría son conformados por 3 miembros de junta. O sea, siempre en EPM, porque en EPM tenemos pues una fortaleza, hay que decirlo, desde mucho tiempo atrás, no es ahorita pues con la participación de Oscar Cano, ha venido y ha garantizado a la empresa y así la recibí. Que es muy ganador, lo decíamos en UNE también, que ya certificamos el proceso de auditoría en normas internacionales, pero más que el título, es para qué sirve eso. Entonces, el comité de auditoría, y está en el estatuto de auditoría interna aprobado por la junta directiva, está conformado por 3 miembros de junta. En el caso actual, entonces son la doctora Bernardita, el doctor Ormel Pérez y el doctor Pablo Felipe Robledo. Por dar los nombres, pero son 3 miembros de junta, creo que fue la pregunta suya. Sí, correcto. Y de lo funcional. O sea, miren, lo importante de esto es que ese comité debe garantizar, debe asegurar, pues así está en el reglamento mismo, que se mantenga esa independencia de objetividad y se cuente con los recursos. Qué pena que lo interrumpimos. No, no se preocupe. Y le quería preguntar es cómo, puede complementar algo del comité de auditoría, cómo se seleccionan los procesos de auditoría, cómo se llega a un proceso de auditoría. Si usted nos cuenta, es decir, llegan denuncias eventuales, que se hace frente a denuncias que puedan llegar, no sé si algunas de viva voz, otras anónimas, o se hacen procesos de auditoría como digamos, hay una bulla en los medios de comunicación, entonces venga que aquí puede haber una alerta. ¿Cómo se va definiendo ese proceso? O el comité de auditoría le dice, revíseme estos casos concretos. Si usted nos cuenta un poco cómo funciona esa selección, llamémoslo así, de los procesos que se hacen de auditoría. Bueno, o sea, esta pregunta me permite explicar que nosotros tenemos un direccionamiento estratégico de la misma auditoría corporativa. Entonces hacemos, ya por este tiempo, concejal, y todos los que estamos acá, estamos empezando a esbozar el plan de auditoría. Ese plan de auditoría lo vamos, incluso sacamos un plan de auditoría de EPM y de todas y cada una de las filiales del grupo. Entonces, y está basado en riesgos, en los riesgos estratégicos y en los riesgos importantes de la organización y del grupo. Hacemos ese plan de auditoría teniendo en cuenta los riesgos actuales de la organización, porque también hay que recordar que los riesgos se van moviendo, son dinámicos de alguna manera, porque el entorno va cambiando, incluso internamente también. Entonces, y ya voy para la respuesta concreta del comité de auditoría. Entonces empezamos con ese plan de auditoría. Y ahí también está el criterio del auditor. ¿Hace cuánto? Mire qué tan importante eso. ¿Cuánto hace que no se evalúa o que no se audita más bien un proceso determinado de los estratégicos, ¿cierto? Ese es otro elemento que tenemos en cuenta para el plan. El histórico de los procesos auditados. Y por eso la fuerza con el plan de mejora, porque no se está auditando cada proceso cada vez, sino, digamos, exigiendo que se mejoren las cosas. Entonces, los riesgos estratégicos,
la periodicidad con que se han hecho las auditorías, el criterio del auditor. Y eso nos lleva a un direccionamiento estratégico de la auditoría corporativa, y es que estemos precisamente siempre atentos a esos riesgos. Entonces, en ese escenario de que los riesgos se van moviendo, entonces también, cuando ocurre una situación, y lo llamamos, considerar todos riesgos emergentes, cuando hay un riesgo emergente que esté afectando la organización, nosotros reaccionamos. Y bueno, lo voy a explicar de esta manera: reaccionamos y luego le llevamos el informe por gobierno corporativo. Entonces llevamos el informe, se socializa con los líderes de los procesos, con los vicepresidentes, se lleva al comité de auditoría, al comité de gerencia y finalmente al comité de auditoría. Pero aquí para responder su pregunta concreta es: nosotros debemos de actuar cuando hay un riesgo emergente de manera inmediata. Y estar muy pendientes de que no se nos pase, pues, pero también cuando hay, lo que usted decía, cuando hay bulla, cuando hay, o sea, esos pueden ser riesgos. Nosotros tenemos que estar muy atentos y se hacen pues las debidas verificaciones. Eso sí, por esa dependencia funcional del comité, se debe informar que se están haciendo o que se hicieron estos trabajos para que entren en ese mapa de auditorías que estaban en el plan. Ahora, cuando entra una auditoría, pues hay que desplazar otra, pero ahí está. Cuente un poco cómo son los tiempos, los límites, si ustedes tienen límites de tiempos para hacer esas auditorías dentro del plan. Ustedes dicen, bueno, el primer semestre vamos a hacer estas cosas, pero especialmente de esos sucesos emergentes. Ustedes tienen un tiempo límite para hacerlo, decir, venga, estos en 3 meses, en 6 meses, el proceso tiene un límite, o eso se puede abrir y quedar abierto ilimitadamente esperando nuevos hechos, o cómo funciona un poco el tema de tiempos. Sí. Bueno, concejal Alfredo Ramos. En el plan de auditoría, precisamente por ser un plan, pues hay que colocar los tiempos debidos, los tiempos adecuados. Nosotros, en el entendimiento de que nos vamos a los riesgos estratégicos y grandes, pues esta palabra importantes para la organización y para el grupo en su momento, hay un estándar, más o menos, no es un estándar, pero hay un estimado, hay procesos que se nos pueden, esos miramientos que nos pueden demorar 1 mes y medio, 2 meses, y dependiendo de la complejidad, pues hay algo más. Pero ninguno se deja, en estos 28 años y medio, 30 de auditoría, pues lo que hemos dicho, ocultar trabajos, no, ni mucho menos. Todo trabajo iniciado tiene que tener un fin, un producto, un informe como tal. Ahora, esos espacios de tiempo sí a veces se amplían o se pueden hasta recortar, pero dependiendo de situaciones como, por ejemplo, ese es como el debido proceso y las garantías también para el auditado. Que necesiten, nosotros mandamos informes, vamos discutiendo los hallazgos, vamos discutiendo las observaciones, pero también en esa discusión técnica que piden más tiempo, que por favor tengan en cuenta esto o lo otro, que sería muy bueno que haga esta otra verificación. Todo eso se recoge. Si algo tiene que estar el auditor interno, es presto a entender y a escuchar a la organización y a los líderes de los procesos. Se discute, entonces voy a ir desde el principio. Entonces, lo que les explicamos al principio, el programa de auditoría, el diseño de las pruebas de auditoría, la ejecución de las pruebas, la supervisión, y ya cuando estamos en el ejercicio como tal, en la ejecutoria de la auditoría, entonces viene lo que les estaba acabando de explicar, de que pueden haber solicitudes de plazo, ampliación, nuevas pruebas. Se discute con esos líderes, se lleva hasta los gerentes de los procesos, hasta los vicepresidentes. También llevamos, cuando son estos riesgos estratégicos y emergentes, los llevamos al comité de gerencia y al comité de auditoría.
como reporte. Y también ahí, concejal, la objetividad y la independencia del auditor no puede limitarse inclusive ni por el mismo comité de auditoría. El comité de auditoría está precisamente es para garantizar que se tenga esa condición. Y hablamos mucho ahora de la independencia, de cómo se garantiza la independencia. ¿Usted nos puede ayudar a más pues de temas éticos, de conflicto de interés, de régimen de inhabilidades? ¿Cómo usted nos puede guiar sobre, digamos, presupuestalmente cómo se hace independiente la auditoría, cómo se garantiza la independencia en los procesos de selección de las personas de auditoría, es decir, de la conformación administrativa, llamémosla así, organizativa, de la vicepresidencia, de todas las funciones, en fin. Es decir, ¿usted cómo hace para que esas personas que ingresen no entren con rosca, sino que también el propio proceso de auditoría sea el que los vaya, o más bien los procesos de selección objetivos independientes sean los que vayan, los permitan a usted elegir a las nuevas personas? En fin, si usted nos puede guiar un poco sobre esa garantía de independencia presupuestal, administrativa, de selección de personal, ¿cómo se hace en la práctica? Sí, concejal Alfredo, me permite ahí contarles algo más de nuestra área. Nosotros en el estatuto de auditoría interna aprobado por la Junta, yo lo menciono tanto porque es como nuestro gran referente, nuestro obligatorio referente. Ahí está todas esas características de independencia, objetividad y demás. Entonces, la misión grande de la auditoría es proteger y mejorar el valor de la organización, ¿sí? A través de dos productos, los había mencionado, que son la consultoría, que es el acompañamiento, sin perder la objetividad y la independencia, y las auditorías. Entonces, proteger y mejorar el valor de la organización. En ese gran marco, nos dice entonces ese mismo estatuto que tengamos la objetividad de independencia y que el comité esté pendiente de que así sea y que tengamos nuestro propio código de ética totalmente articulado con el de la organización y que no generemos o que no nos dejemos afectar por ningún conflicto de interés. Ahora concejal, al ser un área interna de una organización, nosotros tenemos un presupuesto asignado para desarrollar pues, nuestros trabajos en la parte financiera, ¿cierto? También al interior de la vicepresidencia tenemos lo que es pues, la gestión del contrato del auditor externo, o sea, hablando del presupuesto del auditor externo y demás. Pero ahí concretamente la respuesta, concejal, es que nosotros sí dependemos del presupuesto de la organización, obviamente. Nos dicen que tienen esto para funcionar, tienen esta estructura, que además viene pues avalado y soportado desde tiempo atrás por la Junta Directiva, el Comité de Auditoría. Nuestra independencia, realmente, concejal Alfredo, tenemos que garantizarla desde este sentir y comportamiento ético que tengamos al comportarnos en la organización, porque el presupuesto sí es, o sea, así como lo hay para la vicepresidencia de finanzas, para la de riesgos, para la de proyectos, igual lo tiene para la auditoría como tal. No hemos tenido, pues, o sea, lo que tenemos que tener cuidado es de no sentir presiones indebidas con esa asignación del presupuesto y con ese manejo del presupuesto. Que no me lo ha preguntado, pero no lo he sentido así. Y la pregunta que me hacía también... Por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, la necesidad por el tamaño, cada vez va creciendo la empresa, las funciones más, y dice, bueno, necesitamos 3 nuevos auditores y los justifica con unos procesos concretos o algunos hechos concretos que se han venido presentando. ¿Tiene facilidad para eso o es un proceso de negociación con el gerente de turno? Si usted está con buenas migas con él, entonces se los hace fácil o no, o si no, si está malas migas,
mejor dicho, en redes y usted con su personal. Concejal, no, mira, si lo necesitamos, debemos de gestionarlo. Lo voy a responder pues, desde lo que he tenido en EPM, que no me ha correspondido hacer esa solicitud de buscar una auditoría especializada, porque como les comentaba al principio, tenemos pues este grupo de auditores y con ellos nos defendemos, concejal, con ese grupo, y además que desde tiempo atrás se ha fortalecido mucho la auditoría y hemos logrado desarrollar auditores muy especializados en los negocios, muy especializados en proyectos, especializados en contratación, especializados en la parte financiera, pero no me ha correspondido. Ahora, con los recursos que tenemos, cuando liberamos una vacante, por ejemplo, ahorita tenemos una, porque de un profesional B. Ahora, ¿cómo se garantiza eso, concejal? Y ahí viene también el sello mío, pues el que le da Oscar Cano. Primero que todo, el gerente que tiene a cargo esa persona que va a ascender, pues se sienta conmigo, me cuenta, lo analizamos, si es una necesidad, porque en el plan tenemos ese recurso asignado. Ahora, garanticemos que en talento humano, sobre todo yo he pedido que nos coloquen uno o dos psicólogos para ese proceso de selección. Porque la parte técnica es lo que más puede garantizar transparencia para evitar subjetividades. Entonces, el gerente de auditoría como tal desarrolla todo el proceso, hacen todo un tema de valoración de competencias, de valoración de un proceso. No lo voy a detallar, pero un proceso de selección, y en el caso específico de auditoría es garantizar que se cumpla con ese proceso interno. Que haya sobre todo ese mensaje de transparencia hacia el área, hacia la organización. Porque si a nosotros también nos toca, obviamente, dar el ejemplo. Entonces, contar, su pregunta está también muy puntualizada, si se nos garantizan esos procesos. Sí, concejal, ¿no? Hasta el momento, se nos han garantizado, hemos tenido tranquilidad para desarrollarlos y el debido apoyo. Eso sí, el sello que le decía es siempre un poquito más, busquemos siempre, que la empresa nos da un psicólogo, busquemos la forma también de que todos participamos. Y que nunca sea el gerente de auditoría el que tome la decisión pues solo, ni mucho menos, no, es con todo ese apoyo técnico. Bueno, y una última pregunta antes de entrar ya a un caso muy concreto que hablaremos, porque me interesa mucho el contexto para que los ciudadanos conozcan muchos de esos procedimientos, procesos internos que no son tan fáciles de entender, o por eso hago esto, es una parte que puede ser un poco tediosa para algunos, de no entrar a los hechos, pero me gusta siempre hacer esa contextualización para no llegar a hablar de temas específicos y no se conozca lo que hace una compañía. ¿Cómo se evitan las presiones? Y si usted nos puede contar si ha sido presionado, usted o su equipo, con toda franqueza, pues no sé, era una respuesta fácil de darla para usted, porque finalmente hay mucho en juego, pero si a usted lo han presionado para decir, venga, por ahí no me haga ese daño, entonces quíteme esto, ayúdeme, en fin, eso suele suceder, no somos seres humanos, pero si usted me puede contextualizar un poco al respecto. El tema de presiones. Ya concretas frente a procesos y casos específicos. No, venga aquí, nos reunimos y, hombre, no sea así, pues puede ser desde ruégueme, le ruego, no me haga ese daño, o nos vemos por las malas, pues si me va a joder, nos jodemos entre todos, pues para ser bien coloquial. Sí, se entiende perfectamente, concejal, la pregunta. Entonces, sí, porque a veces la gente, pero volvió a lo mismo, sí, por eso tiene que ser en el contexto de ese código de ética del auditor, de que contemos cuando hay una presión indebida, cuando siento yo, y cuando digo yo, estamos hablando de los 58 compañeros, cuando siento yo que
que algo, porque a veces también yo le complemento con lo que usted dice, y también algo que ocurra, que no esté en la norma, que me pueda hacer sentir como que mi interés es favorecer a un compañero líder de un proceso y no a la organización. Después en el código de ética está muy claro y tenemos que declarar y firmar por escrito que no tenemos conflictos de intereses. Ahora, en el caso personal de Oscar Cano, concejal, en ningún momento, además porque uno también facilita la vida, con lo que decía muy al principio, es cuando usted, siendo supremamente respetuoso, mantiene muy claro la profesión y la independencia, o sea, de los aportes que son técnicos, auditoría, y también es que mire que la norma, por eso estuvo como legislador concejal, la norma es sabia, o sea, atiende, la norma está diseñada, está teniéndome a decir cosas pues que de pronto no sean más experto. Está diseñada es para atender las necesidades de la sociedad. De la sociedad, digo, por eso los ponemos de 4 años a los auditores internos, para que tengan esa independencia y esa garantía. Entonces eso también, digamos, en el caso de, o sea, también le da tranquilidad a los auditores internos de mantener esa independencia. Qué pena que estaba en silencio para que no se oiga aquí. Yo tengo niños en la casa y entonces se pegan sus gritos mientras estamos en las sesiones, por eso siempre intento apagar el micrófono. Bueno, gracias, doctor Oscar. En todo ese contexto fue un poco largo y les pedimos a los ciudadanos que han estado aquí presentes y que están presentes en las redes sociales y en la publicación de estos audios que es primera vez que estamos con el doctor Oscar, entonces queríamos conocer mucho del entorno de su experiencia personal y de lo que ha sido su trabajo en EPM para ya entrar a un proceso muy concreto. Doctor Oscar, que aquí ya sí le haremos unas preguntas muy específicas, muy detalladas sobre el caso de Miguel Alejandro Calderón Chatet. Empiezo también con un pequeño contexto y es, nosotros estamos con una preocupación muy grande y es la que advertimos, no como solo como el tema del gerente, porque un gerente en EPM lo único que tiene que cumplir es que lo nombre el alcalde, punto. Por lo nombre del alcalde, listo. Nos preocupa más el ingreso de Miguel Alejandro Calderón Chatet como vicepresidente de finanzas de EPM. Y ese es el caso que nos queremos hoy detallar, el que nos queremos circunscribir en el día, ya con preguntas, reitero, un poco más específicas. Y Miguel Alejandro Calderón Chatet ingresó el 30 de noviembre de 2011, 30 de noviembre de 2020 a EPM como vicepresidente de finanzas. Y lo que se ha podido al menos denunciar, ya entraremos a los detalles internos, es que él no cumplía requisitos y dijo mentiras en su hoja de vida. Entonces quería preguntarle, doctor Oscar, si usted nos puede contar si usted, como en la vicepresidencia de auditoría y su equipo, ha tenido este caso, lo que nos pueda contar en términos, reitero porque usted que hay muchos temas confidenciales, pero si llegó el caso, si se han adelantado investigaciones, en qué etapa van esas investigaciones, si ya hay informes, si se pueden conocer esos informes, si usted nos puede también entonces poner algo de contexto. Yo seguramente me excusará, lo voy a interrumpir en varias ocasiones para hacer precisiones sobre las respuestas que usted nos esté dando. Sí, señor, sí, concejal. Nosotros iniciamos una auditoría, ¿cierto? Usted me permitió ahorita aclarar que ya la parte de investigación, pues corresponde a otras áreas internas, al menos internas en el PM, como es el caso de la Oficina de Control Disciplinario, cuando sea pertinente. Pero en la auditoría iniciamos una auditoría precisamente al proceso de selección del vicepresidente Alejandro Calderón.
en ese contexto y con esa técnica de riesgo, control y gobierno, cuáles son los riesgos que habían, qué controles habían y cómo fueron las decisiones que se tomaron, y sobre todo el cumplimiento del proceso como tal y de la normatividad asociada a ese proceso de selección específicamente. Se han adelantado en esa estructura del proceso de verificación independiente, reuniones pues con las diferentes áreas, con los diferentes líderes de los procesos, se ha recogido información, se ha debatido el asunto, yo lo llamo más socializado bastante esta auditoría. Las áreas han pedido más espacio, más información, tener en cuenta más información, aclaraciones al respecto. Esto antes de que saquemos un informe borrador. Entonces, dentro de esa estructura del procedimiento de auditoría, hay una actividad relevante, que es el informe borrador. Ese informe borrador ya es muy cercano al definitivo y se envía para esa respectiva ya respuesta casi que definitiva o oficial por parte de los líderes de los procesos. No quiere decir que no haya, si se solicita otra oportunidad a discusión de ese informe borrador, seguramente lo va a haber y se garantiza, pues, sobre todo, se utiliza más en el control disciplinario, pero también en la auditoría, garantizar ese debido proceso de auditoría, ¿cierto? Nosotros hemos tenido toda esta actividad sobre todo con dos áreas, con el área de gestión humana y con el área de servicios compartidos, que, como entendimos en otra reunión, están dos vicepresidencias diferentes. Hoy ya comentarios a estas primeras observaciones de parte de la auditoría. Han pedido más aclaraciones los compañeros líderes de los procesos. Y entonces estamos esperando ya como unas aclaraciones finales, concejal, para sacar ese informe borrador y hacer un proceso ya de discusión y de informe final para... Pero esa dirección de informe borrador, recuerdo pues a todos los compañeros que están acá, a los presidentes, debemos de socializarlo bien con los líderes de los procesos, que es lo que estamos adelantando. Luego con los vicepresidentes, por si tienen observaciones adicionales, y luego en el comité de gerencia. Pero en el comité de gerencia ya se lleva el informe como tal, el informe, y al comité de auditoría. Entonces, concejal, se ha adelantado bastante y ha sido bien garantista este proceso de auditoría, y estamos pues en comentarios de los líderes de la auditoría. ¿Cómo pues usted nos puede contar cuál fue el profesional o profesionales que están a cargo de ese informe, desde qué fecha comenzó? Si puede contarnos también si hay un estimado de entrega ya de un informe final con todas los inconvenientes que pueda tener, normales, de retrasos, un proceso de estos. Sí, señor, que bien interesante. Acá me está acompañando Eduardo Antonio Ríos. Él está encargado de la gerencia de auditoría de soporte. Ustedes conocieron en reuniones anteriores a Luz Miriam Vega. Ella sacó esta semanita de vacaciones, pues estamos en el encargo con Eduardo. Nosotros, Eduardo, ni siquiera te doy la palabra porque repente la fecha de inicio o cuando iniciamos, me está contando. Eduardo, ¿cuánto hace que empezamos? Hace un mes larguito, algo así, o los 2 meses, más o menos. Y hay un profesional de la gerencia de auditoría. Yo coloqué
dos profesionales de dos gerencias concejal. Recuerda que tenemos 3 gerencias de auditoría. Nos coloqué uno de la gerencia de auditoría de proyectos, que es donde auditamos la contratación de la empresa y los proyectos de la empresa, un profesional de ahí. Y otro profesional de la gerencia de auditoría de soporte, que es donde auditamos directamente a talento humano y a servicios compartidos. Entonces tenemos 2 profesionales de auditoría dedicados a este trabajo y estimamos bueno, ya estamos una semana del mes de julio, no debemos de pasar del mes de julio, sobre todo por ese proceso garantista concejal de socialización y discusión. Así lo hacemos con todos. Tampoco el mensaje es que es con este que me están presionando. Ya a esta altura del partido, como decimos nosotros, eso no cabe, y menos pues por lo que tiene que ser, que ustedes han ayudado tanto para que la auditoría interna tenga pues esas características de independencia y objetividad. Y doctor Oscar, pues, tal vez no se lo pregunté y se lo debe haber preguntado previamente sobre el tema de la publicidad de sus informes. ¿Qué tan públicos son o pueden llegar a ser sus informes? Es decir, no es de colgarlo pues en la página web de PM, pero si se pueden hacer a través de una solicitud, cualquier persona podría tener acceso a sus informes, o hay unos de reserva específica por el contenido de los mismos, de financieros, por ejemplo, de decisiones, etcétera, estratégicas de PM. ¿Cómo se define la publicidad de los mismos? Sí. Vea, concejal, es que digamos, esta pregunta es la que la auditoría entonces está para proteger y mejorar el valor de la organización, y va a esos riesgos estratégicos grandes de la organización, a ver cómo están controlados, porque vamos siempre a los controles. Entonces nuestros informes sí tienen esa característica de ser muy estratégicos y confidenciales realmente, pero con esto le quiero la claridad de que obviamente usted lo dijo muy bien. Esto me ayuda mucho con mi respuesta, no es de colgarlo en la página, nunca de un informe de auditoría pues se saca de esa manera, porque precisamente si vemos una empresa, vamos a lo que es una industria comercial, en competencia, pues al que más le gustaría tener las debilidades es a la competencia. Eso lo aprendí mucho desde uno. Pero obviamente a las autoridades, a los órganos, con esa confidencialidad, órganos de control político, de control fiscal, nosotros los informes se entregan a ese nivel. Digámoslo, es decir, si Alfredo Ramos, como concejal de Medellín, hace una solicitud de los informes de los informes de auditoría de lo que será en su momento de Miguel Alejandro Calderón Chatet, puede tener acceso a ese informe. Sí, concejal. Usted como concejal de la ciudad de Medellín se ha acostumbrado. Cuando los señores concejales piden los informes, pues se han entregado. ¿Y las acciones y las actuaciones parciales se pueden también tener acceso, o solo hasta que haya un informe final consolidado? Concejal, hasta que tengamos el informe final, porque es que en ese espacio de discusiones, de aclaraciones, para que el informe quede pues, con esa rigor y esa estructura que siempre hemos manejado, siempre son informes finales, nunca, ni en ningún escenario, ni al interior de la empresa. Por ejemplo, si un vicepresidente me dice, cuénteme algo de cómo va esto, no, para nada. Y entendiendo que, reitero, pues dentro de la publicidad es más a solicitud de los concejales o las personas interesadas o de ciertas personas, no se saben los términos, o sea, no hay una precisión en los términos, es decir, no uno dice que en 2 meses, en 3 meses se cierra o tiene 20 días hábiles, eso no existe. ¿Cómo se puede hacer seguimiento desde afuera a ese informe o al momento de los informes? Es decir, tendría que estar uno preguntando constantemente a través de un derecho de petición para cuándo sale, cuándo está, o cómo podría tenerse más accesibilidad digamos, al estado de los procesos y de los informes de auditoría. Sí. Concejal, no, para uno no ponerse, que no tiene sentido más con el respeto por
Consejo de Medellín por usted como honorable concejal. No, nosotros en el plan que tenemos, como usted también lo dijo ahorita, pues podría ocurrir algo pues que obligase un poco más, pero nosotros tenemos en el plan entregarlo, para ser muy concretos, surtidos todos estos procedimientos que tenemos. Será un proceso de auditoría de riesgo emergente, tan específico, para, digamos que no más allá de finalizando el mes de julio. Perfecto, doctor Oscar. Sí, señor. Pues, no lo molestaré en un tiempo para... No, concejal, pero no lo molestaré en un tiempo para... O sea, vamos a esperar ese informe porque sabemos que tiene que garantizar el debido proceso, tiene que ser bien hecho, tiene que mantener todo el rigor técnico y presionar, pues eso a veces puede ir en contravía de unos buenos resultados. Así que estamos muy interesados en el mismo, eso sí se lo quiero decir. No solo pues Alfredo Ramos, sino la ciudad está muy atenta a los resultados de esa auditoría. Otra pregunta que le quiero hacer es si terceros, no dentro de la empresa, sino terceros, por ejemplo, como Alfredo Ramos, podrían adicionar información que podría ser útil para el informe de auditoría, o si simplemente se hace entre las partes, se hace entre el auditor y las partes, o si existen terceros que podrían aportar información y documentos que puedan ser útiles para una mejor auditoría. No, concejal, no. Bueno, con la claridad de que no es público, pero sí cuando la autoridad, en este caso el político, lo solicita, lo entregaremos. Lo otro es, totalmente abierto, nosotros siempre, se nos podrá escapar, pero yo sí soy muy pendiente de que todo lo que llega a la empresa, incluso cuando me copian, no solo de este tema, sino de algún otro asunto que una queja a la empresa sobre un proceso, tomamos nota y de pronto de manera inmediata, porque el plan de auditoría viene corriendo, pero sí lo tenemos en cuenta para en algún momento. En el caso específico, si el ya está avanzado hasta donde les comenté, perdón, pero si hay una información contundente, es tiempo, considerar si nos llega del exterior, incluso interna. Por ejemplo, si alguno en la organización dijera, Oscar, mire, vea, yo tengo esta información que ustedes no conocen. Y claro que sí, concejal, no, eso no es... usted dijo un término que es el que más permite, es entre las partes, no. Es atendiendo, si es esa relación auditado-auditor, pero nosotros atendemos todo lo que se nos pueda informar previamente, claro, antes de cerrar el informe. Si me permite precisarle una pregunta, y es si en el caso específico de Miguel Alejandro Calderón Chatet se ha buscado o se han buscado, digámoslo, pruebas, entre comillas, o testimonios o aporte de documentos de personas por fuera de la organización. ¿Usted nos podría precisar eso? Porque, y aquí también es importante este contexto, las pruebas más grandes las ha presentado los medios de comunicación, la presentaron diputados de Antioquia, nosotros en el Consejo de Medellín, ha sido una sumatoria de información muy concreta que se ha aportado públicamente, pero no dentro de este proceso de auditoría, y no sé si han sido llamadas algunas de estas personas, o simplemente se han tomado informaciones secundarias del proceso de auditoría, es decir, en este medio de comunicación apareció esto, pero sí se ha profundizado preguntándole a personas por fuera de la organización respecto de este proceso de selección y de corroboración de información de la hoja de vida de Miguel Alejandro Calderón Chatet. Sí, concejal, bueno,
Ya en el detalle de qué no hemos soltado, no lo tengo aquí de momento, pero sí sé porque estamos muy pendientes obviamente de todo este proceso, que se ha consultado a las autoridades a nivel nacional. Se han hecho consultas específicas en cuanto a normatividad y demás a las autoridades a nivel nacional, y claro que sí. Concretamente, usted me dice de lo que hemos recibido los medios, hemos llamado, creo que no hemos llegado a ese punto, seguramente porque no lo vemos necesario, pero sí hemos considerado todos y cada uno de los. Para nosotros es toda la información primaria y secundaria que se genere alrededor, es muy importante. Pero sí hemos hecho consultas al Ministerio de Educación, creo que al DAF, en eso no estoy tan seguro, pero sí. Pues doctor Oscar, yo lamentablemente me tengo que retirar, pero creo que aquí hemos en general mirado los temas importantes, tanto de la labor de la auditoría, reitero, es importante que los ciudadanos lo conozcan, no que nos quedemos simplemente pues con los titulares, sino que profundicemos eso y puede volverse esa primera parte más tediosa, más aburridora para algunos, pero es muy importante porque ahí podemos comprender muchas de las funciones y a veces como ciudadanos, nosotros inclusive en el control político, podemos decir es que eso es responsabilidad de tal y de pronto no es responsabilidad de tal, no, por eso es importante aclarar muchos de los detalles y de las funciones que ustedes hacen y usted como persona, no solo como jefe, como digamos el director del tema de auditoría o el vicepresidente, pues, pero la persona a cargo de los temas de auditoría de EPM, pues también yo creo que hay que conocerlas y partir de lo que partimos todos, que es que del trabajo, de una trayectoria, de un trabajo que se parte de la buena fe y de la buena iniciativa de las personas. Yo creo que a partir de eso, cuando uno empieza a ver irregularidades, además pues ya desde el control político, desde afuera, evidentemente tiene todo el derecho a manifestarlas, siempre que sean argumentadas, probadas, y nosotros le dejo solo la inquietud de que estamos a la expectativa de su informe. Sabemos que usted internamente, eh, además de una responsabilidad, seguramente tiene personas alrededor que pueden tocarle la puerta muy fácil y decirle, venga, Oscar, ayúdeme con esto, o sea, no me tire tan duro, como profe no me tire tan duro. Esperamos como con su trayectoria, con su trabajo, con su equipo, que permita la defensa de los intereses públicos, no los intereses privados de algunos que dirán, hágase el loco ante estas manchitas, hágase el loco mejor. Esperamos de su parte el mayor rigor, esperamos que así haya sido, después de tanta experiencia de una hoja de vida tan seria como ha tenido, que en un proceso como este, que en el que usted debe respetar todas las garantías, sabemos evidentemente que ese tiene que ser el gran objetivo, más bien, el gran objetivo no es respetar las garantías, es parte del proceso de respetar las garantías, porque el gran objetivo sea la defensa de EPM, la defensa del interés público, no la defensa de algunos funcionarios que a nuestro modo de ver, sin lugar a dudas, incumplieron procedimientos, fueron laxos, fueron flexibles, se escudan bajo unos supuestos que vemos bastante pobres en materia argumentativa, pero qué bueno que ese informe que usted haga, que reiteramos, que sea independiente, que sea con toda la objetividad del proceso, sobre todo que defienda los intereses públicos de transparencia, de rigor, que deben caracterizar todas las decisiones en el sector público. No podemos tener charlatanes en las entidades públicas. Y nosotros hemos comprobado con mucha claridad que Alejandro Calderón Chatet, Miguel Alejandro Calderón Chatet, era un charlatán, un embustero, un embuchado, le he dicho yo, una persona que sin cumplir requisitos ingresó a EPM, llegó a uno de los cargos más importantes, a la vicepresidencia de finanzas, pero después a la gerencia. Y si no hubiéramos tenido las denuncias que salieron en los medios de comunicación, que han hecho diferentes vedurías, que hemos hecho nosotros a diferentes actores, porque no es un tema personal, diferentes actores dentro del control político,
El señor sería hoy el gerente de EPM, la empresa más importante de Medellín. Y esperamos entonces que la vicepresidencia de auditoría a su cargo con profesionales que entendemos han sido seleccionados con los mayores méritos, con la mayor seriedad, con la mayor independencia, puedan llevar a cabo que hayan tenido la oportunidad de hacer una gran investigación y que se presente un informe que, le reitero, sea acorde con los principios de transparencia y de idoneidad que debe tener la función pública y no simplemente al amaño de los gobiernos, los intereses de los funcionarios de turno. Así que le agradezco, doctor Oscar, su espacio, su tiempo. Lo citaremos seguramente más adelante cuando ya haya un informe. No sé si es posible, y se lo pido de antemano, cuando haya un informe, no tenerlo que pedir, sino que usted nos los pudiera enviar de oficio, llamémoslo así, para no estar pues uno como cada 8 días pendiente, ya salió, venga, yo toco la puerta, doctor Oscar, así nos lo envía, cuando ya esté en firme, para llamarlo de alguna manera, porque no sé cómo son los términos, yo soy abogado, entonces no sé si cuando está en firme, después de pasar todos estos procedimientos, que pudiéramos tener acceso al mismo, que de alguna manera usted nos lo haga llegar sin necesidad de preguntarle, no sé cómo podremos enterarnos del mismo, pero le agradecería mucho entonces para poder seguir haciéndole seguimiento a ese escándalo que hace mucho tiempo no tenía EPM, de un gerente que duró una semana por las malas decisiones, pero que no solo fue gerente de una semana, sino que, y yo reitero aquí, fue vicepresidente durante varios meses, y ahí sí requería unos términos, una experiencia, unos requisitos muy concretos, cómo pudo ese señor haber llegado a tan alto cargo. Y eso es lo que quisiéramos conocer. Y sé que con su equipo, con la rigurosidad y la independencia del mismo, estoy convencido de que todos llegaremos a esa misma conclusión. Así que le agradezco su espacio, su tiempo, y estaremos entonces atentos a los próximos pasos para que usted nos cuente ya después, cuando haya un informe, el detalle del mismo, y podamos hacerle algunas preguntas y usted le pueda contar a la ciudad. Y por eso le dije cómo podemos también enterarnos del mismo públicamente, pues usted nos pueda contar cuando ya esté el mismo vigente y podamos conocer los detalles de la investigación que usted y su equipo llevaron a cabo. Concejal, no, nuevamente muchas gracias por permitirnos, que no siempre uno tiene la oportunidad de explicar lo que hace. Usted, ¿no?, nos facilitó hoy ante la ciudadanía explicarlo, para que tienen una auditoría interna en EPM y en cada una de las organizaciones, porque nosotros nos comportamos como grupo de auditores, inclusive en el conglomerado público, desde tiempo atrás siempre. Concejal, bueno, con lo anterior, cuando que usted lo dice, y yo lo tomo como una recomendación de esas que esa es la recomendación. El tema de la presión y demás, es que, como le contaba, que estos compañeros que han venido liderando los procesos de auditoría desde dos gerencias de auditoría, sobra decir, creo que sobra decirlo, pero uno no tiene la cara para decirle a un compañero estos que ha hecho una auditoría, cámbiale esto a lo otro. Yo lo recibo como la recomendación que usted nos hace, desde el Consejo Político, que no nos lo otro es si nos permite, como nosotros tenemos una gerencia de relaciones externas en EPM, como coordinar con ellos. Yo voy a revisar si obviamente, para enviar el informe al concejal que lo está solicitando, nuevamente la claridad de que el informe no es público, pero soy el concejal, y cómo se haría. Si hay que solicitarlo, yo esperaría que no, que con él esperaría, pues, pero tenemos que verificar eso, que con esta solicitud o no, pero con relaciones externas que nos acompañan acá siempre en la reunión, le informamos de cómo se haría en la remisión del informe, si se emita una solicitud por escrito, que siempre los órganos de control nos lo han enviado. Ahora, cuando usted envió el cuestionario del debate, ahí aparecía en un punto si se ha adelantado algo y si hay un informe por informar. Pero permítame entonces,
yo verifico para relaciones externas cómo se haría, pero es la parte como metodológica más bien. Estaremos muy atentos, doctor Oscar. Y seguramente, reitero, le haremos otra posterior invitación, que ya más concretamente para discutir el informe, para que nos muestre los hallazgos, todo lo que se pueda decir realmente, porque sabemos que hay muchos temas de reserva de EPM, y todo lo que se pueda conocer pues será muy importante para que la ciudadanía, que ha estado muy pendiente, le haga seguimiento a este proceso y no vuelva a suceder, sobre todo en el futuro. Vicepresidentes de EPM, cualquiera sea el vicepresidente, pues no llega ya por cuestiones de amiguismo, de familiaridad, de tantos inconvenientes que pueden presentarse. Así que le agradezco muchísimo su presencia y nos veremos entonces en una próxima ocasión, y a todos los presentes también les agradecemos su presencia. Concejal, permisito, le hago una pregunta. Sí, Claro. obviamente por el respeto pues con usted, con el consejo. Mañana no tendríamos sesión. No, o sea, estamos, como no vinieron las doctoras, las vicepresidentas de Talento Humano y de Comunicaciones, lo voy a decir para que lo excusen a usted, lo dispensen de la invitación de las próximas, porque con ellas también queremos mirar algunos de los puntos. Cuando hacemos la presentación todos, cuando digamos hacemos la convocatoria todos, sabemos que en unas ocasiones no alcanzamos a tocar todos los temas. Lo que pasa es que como cancelan a última hora, entonces uno no sabe realmente cuál va a ser la dinámica de la sesión. Pero le digo así con toda tranquilidad, usted queda dispensado hasta que no haya ese informe, hasta que no haya el informe, para que ya lo podamos discutir en detalle y pues no nos quedemos con simples suposiciones de lo que puede llegar a ser. Entonces le agradecemos mucho su presencia hoy y esperaremos entonces la presencia de las vicepresidentes de Talento Humano y de Comunicaciones para las próximas sesiones. Bueno, concejal, no, muchas gracias por aclararme esa parte. Perfecto. Secretario, muchísimas gracias y damos por concluida la sesión. Yo sé que usted es el encargado Muchas de dar por gracias. finalizada.